noches. Me permito hacer la presentación del curso Cibercultura para posgrados. La ponencia ¿Puede la educación aislarse de la cibercultura?, presentada por quien les habla, Gilberto Augusto Cortés Millán. Bueno, cuando empezamos a hablar si la educación actual se puede aislar de la cibercultura, debemos tener en cuenta dos conceptos inicialmente. El primer concepto se refiere a la educación tradicional, en la cual se habla de un docente, el cual se desempeña como maestro, como líder, como erudito, como iluminado, y el cual le muestra el camino a sus estudiantes, los cuales actúan como alumnos, seres sin luz, los cuales simplemente se dejan guiar por el maestro y responden pasivamente a las instrucciones que éste les da. Y por otro lado, debemos tener nuestro mundo actual, el mundo de la cibercultura, el mundo de la comunicación, de las tecnologías, de las TICs. En este mundo en el cual nos encontramos en la actualidad, en la cual las tecnologías de la comunicación nos permiten interactuar rápidamente e integralmente con todas las personas que tenemos a la mano y en las cuales la información está a la disposición de la gran mayoría. Bueno, cuando arrancamos a hablar a este respecto, debemos tener en cuenta las características de la educación tradicional. En este caso tomamos como fuente Rodríguez en el 2013, quien nos muestra tres aspectos a tener en cuenta para la pedagogía tradicionalista: el concepto de la enseñanza, el cual es una enseñanza absolutista basada en la externalidad, en la cual los conceptos son lo importante, más no el análisis de los mismos, unos contenidos estandarizados con métodos directos y autoritarios. Estos contenidos en su gran mayoría son diseñados por entes externos, inclusive el maestro o el docente no tiene la capacidad ni la autoridad para diseñar estos contenidos, sino es un ente superior el que le dice al maestro qué es lo que debe hacer. Como lo decía anteriormente, el maestro se constituye en un ejecutor de directivas preestablecidas, lo cual limita la individualidad y la creatividad no solo del maestro sino de los estudiantes, y se convierte en un ser autoritario, rígido y controlador sobre los alumnos. El alumno es un ser pasivo que reproduce el conocimiento en una educación que llamamos una educación bancaria, en la cual se recibe una información y se reproduce la misma. Por lo tanto, hay poca iniciativa, hay inseguridad en el estudiante, escaso interés personal y poca implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Igualmente debemos tener en cuenta la definición de cibercultura. Existen múltiples definiciones al respecto, pero no hay un consenso sobre la misma. ¿Qué significa cibercultura? Y en esto debemos tener en cuenta lo que nos plantea Ayala en el 2008 y las definiciones de algunos autores como Yekerkov y Levy, quienes definen la cibercultura como una tercera era de la comunicación posterior a la oralidad y a la escritura, en la cual se crea un lenguaje todavía más universal que el alfabeto, el cual está consistente en el lenguaje digital. Scolari en el 2008 nos hace referencia a que la cibercultura es una gran variedad de discursos, incluye discursos sobre las tecnologías digitales y no se centra únicamente en la parte científica, pues integra gran cantidad de relatos, como relatos de ficción, discursos teóricos, prácticas contraculturales, entre muchas otras, y nos muestra cómo la red es una maraña de comunicación y de personajes que interactúan dentro de la misma. Derry en el 97 nos manifiesta que la cibercultura incluye una serie de fenómenos subculturales como la ciberdelia, el ciberpunk, el arte cibernético, el cyborg, que incluye el cuerpo y la tecnología, todos los cuales parten a partir de esta nueva sociedad de la comunicación. Joyanes en el mismo año, 1997, describe los retos sociales de este nuevo mundo digital, que incluyen cambios sociales a partir de la revolución informática, los cambios que han producido la cibercultura y la creación de una nueva sociedad que llamamos la cibersociedad.
¿Cómo incide la cibercultura en la educación? Bueno, incide de múltiples maneras. La primera manera en que incide la cibercultura en la educación es que rompe el paradigma existente en el cual el que tiene el conocimiento es el que tiene el poder. Por el contrario, en este momento el conocimiento está al alcance de todos. El conocimiento no se encuentra restringido a los libros impresos presentes en las grandes bibliotecas o al conocimiento enciclopédico de algunos pocos, sino que hay un intercambio de conocimiento, y ya en este momento lo importante no es tener el conocimiento, sino saber dónde está el mismo, analizarlo y saberlo manejar. Hay una interrelación clara entre los diferentes personajes, entre los estudiantes, los cuales procuran su propia educación, y el maestro cambia su rol, pasando de ser el maestro que impone el conocimiento a convertirse en un líder, en un guía, en un tutor. Cuando hablamos de educación tradicional contra cibercultura, debemos tener en cuenta las herramientas pedagógicas para los dos tipos de educación que estamos hablando en este momento: la educación tradicional frente a la educación moderna. En la educación tradicional contamos con herramientas pedagógicas básicamente de tipo impreso, los libros, ¿sí? La comunicación, la cual en el aula de clase se da con el profesor a través del tablero, la tiza o los diferentes sistemas impresos, y insisto nuevamente, el docente como el líder, como el que tiene el conocimiento. Mientras que las herramientas pedagógicas modernas incluyen no solamente herramientas digitales fijas, sino diferentes tipos de herramientas portátiles y diferentes software o programas que nos permiten interactuar constantemente, como son las redes sociales o los diferentes programas que nos permiten el conocimiento y la interacción con los demás miembros de esta red digital de la cibercultura. Igualmente, comparamos la educación tradicional y la cibercultura teniendo los aspectos que se mencionaron anteriormente por Rodríguez en el 2013, y tenemos que la educación cibercultural pone énfasis en los componentes personales, ya no se basa en los conceptos como la educación tradicional. Es una educación flexible, con métodos que no son directos, son dinámicos y participativos, frente a una educación estandarizada y métodos directos y autoritarios de la educación tradicional. El papel del maestro cambia radicalmente, ya no ejecuta directivas preestablecidas, sino se vuelve un actor completamente activo, creador, investigador, experimentador, que estimula la creatividad. Es un ser espontáneo, orientador principalmente. Igualmente se cambia el papel del estudiante, ya no es el alumno, en este momento es el estudiante, es el sujeto activo, constructor de su propio conocimiento, adquiere conciencia de su propia creatividad, hace reflexión sobre sus intereses cognitivos propios, implica un gran compromiso en su propio proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de diversos instrumentos de la cibercultura, los podemos resumir en nuestros entornos personales de aprendizaje, o PLE, por su sigla en inglés. Entonces, este PLE nos muestra cómo cada uno de nosotros puede administrar la información que tenemos, cómo podemos obtener esta información, cómo la vamos a manejar esta información personal, qué vamos a hacer con la misma, qué productos podemos obtener a partir de esta información que hemos obtenido, cómo la vamos a almacenar, cómo la vamos a publicar, cómo la vamos a hacer llegar a los demás. Estos instrumentos de manejo de la información presentados en esta PLE nos permiten que cada uno de nosotros busque el software o los programas más adecuados a la formación personal de cada uno de nosotros y que se ajusten a nuestras propias intencionalidades. De la misma manera, vamos a llegar a unas conclusiones. Estas conclusiones nos permiten determinar que la educación tradicional se basa en algo que ya hemos insistido, que es la relación jerárquica entre estudiante y maestro, alumno y maestro, mientras que la cibercultura implica un cambio radical en esta relación y se convierte en una relación docente-tutor y estudiante. La educación actual nunca y no puede ligarse al mundo digital y mucho menos de la cibercultura, donde las tecnologías de la información y la comunicación son los indispensables herramientas para el modelo educativo.
Este modelo educativo tiene muy en cuenta la teoría de las inteligencias múltiples, que permite que se adapten las diferentes estrategias y herramientas según las capacidades y necesidades de cada uno de los estudiantes. Por lo tanto, es imposible desligar la cibercultura de la educación actual. A continuación observamos las principales referencias utilizadas en esta ponencia. Muchísimas gracias por su atención, quedo atento a sus preguntas y observaciones, muy amable, gracias.